Bienvenidos de nuevo a la segunda sesión del seminario. Pasamos la primera sesión mirando el tema del cerebro pornográfico. Francamente, lo que la lujuria y la pornografía le han hecho a nuestros cerebros. Y reconocer que el problema es importante para encontrar la solución y francamente, para la mayoría de los hombres este es un problema que no han podido abordar por sí mismos. Y cuando aceptas el problema, cuando finalmente dices, tengo un problema, soy impotente ante esto, ese es el primer paso en la solución. Y admitirlo y decir, ¿sabes qué? He pasado un año entero sin ver pornografía en internet. He pasado un mes entero sin desear realmente una imagen y pasar más de ese milisegundo concentrado en eso. Incluso los pocos hombres que ven esto, que no son usuarios de pornografía, tienen un asalto continuo que viene hacia ustedes en nuestra cultura, ya sea en línea, en la computadora, en la fila del supermercado o donde sea. Y hasta que pueda decir que soy, puedo involucrarme en este mundo caído con la mente de Cristo, hasta que pueda decir que realmente tengo la pureza de Cristo, entonces todavía tengo un problema que superar. Y eso es prácticamente todo. Así que al comenzar esta sesión quiero empezar donde todos necesitamos empezar y terminar cuando se trata de este tema. Oremos. Padre nuestro, Padre Celestial, venimos ante ti y pedimos una vez más que tu Espíritu Santo hable. A veces ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos oír, pero tú sí. Y por eso oro para que hagas que esas palabras audibles e inaudibles penetren profundamente en nuestros corazones, para que podamos encontrar la verdadera sanidad de ti. En el nombre de Jesús, amén. Me encanta esta declaración. Si crees que no puedes caer en el pecado sexual, entonces eres más piadoso que David, más fuerte que Sansón y más sabio que Salomón. De nuevo, esto es algo que afecta a todos los muchachos. No queremos simplemente escondernos detrás de esto y decir, ya sabes, que es un problema para algunos, pero realmente no necesito pensar en ello. 3 hombres lucharon en esa misma área y disminuyendo el problema simplemente diciendo, bueno, todo el mundo lo hace, sabes que todo el mundo en la iglesia lo está haciendo y yo no soy tan malo como ellos. Te diré, hay algo muy serio, habrá mucho en esos días. Jesús dijo en Mateo 7, ¿quién dirá, Señor, Señor, no hicimos tu obra? Y él dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. El camino a la destrucción es muy amplio, así que simplemente señalando la gravedad del problema para los demás y diciendo, bueno, sabes que no es tan grande como un problema para mí y entonces sabes que estoy como aquí en el orden jerárquico de los problemas morales en mi vida y pongo a otros seres humanos como mi estándar. Muy imprudente. Necesitamos mirar solo a Cristo como nuestro estándar, para que podamos crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no los mires a ellos, no digas al menos no soy tan malo como aquel adicto. Miremos a la Biblia, porque la Biblia habla de pornografía. La palabra griega es porneia. Interesante palabra griega, porneia, que usualmente se traduce como fornicación. Mateo 15:19 dice que la porneia procede del corazón. Y Jesús, de hecho, enseñó en Mateo 5 que puedes practicar la porneia incluso en tu mente al desear a una mujer que no es tu esposa. Ese es adulterio. Primera de Corintios 6:18 dice que debemos huir de la porneia. Primera de Corintios 6:18 también dice que al practicar porneia estás pecando contra tu propio cuerpo, como vimos en la primera sesión. El pecado sexual es autoabuso. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que debemos abstenernos completamente de porneia. Apocalipsis 9:21. Los que reciben las plagas al final incluyen, entre otras cosas, los usuarios de porneia. Son fornicadores, sería la palabra en inglés para la mayoría de estos. Apocalipsis 17 y 18 se refieren a porneia como una analogía para identificar la religión falsa en Babilonia, como se le llama en los últimos días, y cuando una analogía apropiada de porneia, que significa fornicación, que significa adulterio, impropiedad sexual e infidelidad. Esto es lo que está haciendo en los últimos días el enemigo. Sin embargo, la mayoría de los hombres están practicando estas cosas, no necesariamente en persona como el adulterio, sino adulterio en el corazón. Como dijo Jesús, este es el plan para capturar a los hombres. De esta manera ha sido un plan deliberado por el enemigo de almas por miles de años. Francamente, si regresas a número 25 y encuentras a los israelitas justo
en las fronteras de la Canaán celestial, hablaremos de la Canaán celestial en un momento, justo en las fronteras de Canaán, ¿qué fue lo que el diablo intentó hacer bien? Trató de hacer que Balaam maldijera a los israelitas. Así que Balac el rey contrató a Balaam, dijo maldecir a sus israelitas. ¿Funcionó? No, los bendijo 3 veces. Entonces, ¿qué pasa después de eso? El diablo no pudo conseguir de esa manera. Así que el diablo trae su carta de as, trae su carta del triunfo, por así decirlo, y dice, trae a esas mujeres moabitas tentarán a los israelitas a pecar, y eso es exactamente lo que pasó. El plan de ataque funcionó perfectamente. Los israelitas cometieron inmoralidad sexual con las mujeres moabitas. Ahora escucha esta predicación de 1887. Es una revista cristiana llamada Revit and Herald. El mismo Satanás está trabajando ahora. Eso está hablando de la escena de las fronteras de Canaán. El mismo Satanás ahora está trabajando para debilitar y destruir a las personas que están junto en las fronteras de la Canaán celestial. Satanás sabe que es su tiempo, pero le queda poco tiempo para trabajar y trabajará con un poder tremendo para atrapar al pueblo de Dios en sus puntos más débiles de carácter. Habrá mujeres que se convertirán en tentadoras y que harán todo lo posible para atraer y ganar la atención de los hombres hacia sí mismas. ¿No es eso lo que ha sucedido en nuestros días? ¿Qué cumplimiento es esa declaración de 1887 aquí al 2014? Hoy estamos viendo un mundo donde hay mujeres que son tentadoras. Mira a su alrededor, vienen a por ustedes de todas partes. Abra su correo electrónico y aparezca el anuncio o está leyendo las noticias en la computadora. No quería ver esto. El diablo está tratando de obtener acceso al pueblo de Dios. Ahora les diré que hay una historia detrás de esto. Desde 1887, la historia que ha tenido lugar es absolutamente fascinante. Quiero presentarles a un hombre llamado Alfred Kinsey. Alfred Kinsey es el fundador de la revolución sexual de la década de 1960. Es autor de 2 libros de 1948 a 1953, que sentaron las bases para la revolución sexual de la segunda mitad del siglo XX. Sus libros se llamaron Comportamiento sexual en el hombre humano y Comportamiento sexual en la mujer humana. También se conocía como los informes. Kinsey practicaba estas cosas que predicaba. Estuvo de acuerdo con su esposa en practicar la promiscuidad sexual fuera de su matrimonio, incluida la homosexualidad. Él fue el jugador más importante en la normalización del comportamiento sexual inmoral, y su supuesta investigación como científico de la sexualidad incluía prácticas degradantes que van mucho más allá de lo que incluso mencionaré. Ojalá nunca hubiera oído hablar de ellas. No las voy a mencionar en absoluto, pero este predicador de la liberación sexual murió a una edad temprana. Ahora bien, adivinen quién estudió el material de Kinsey. Bueno, nadie menos que Hugh Hefner. Por supuesto, pueden conocerlo como el fundador de Playboy, que fue el movimiento de la pornografía que se apoderó de Estados Unidos y culminó hoy con la pornografía en Internet, que simplemente se apodera de la vida de las personas. Bueno, Hugh Hefner hizo una declaración interesante. Leyó a Kinsey y dijo, sé el panfletista de Kinsey. En otras palabras, voy a tomar las teorías de Kinsey que escribió en su libro y las voy a publicar en forma de imágenes lascivas conocidas como Playboy, y eso llevó a mucho más. Como sabemos, ahora lo que también ven aquí es Kinsey para el movimiento de la pornografía y la inmoralidad sexual hoy. Kinsey es para la revolución sexual lo que Charles Darwin es para la teoría de la evolución. Eso en la pantalla es para ilustrar la importancia de este hombre en este movimiento de la historia. Todo el mundo sabe que Charles Darwin es el fundador de la teoría de la evolución tal como la conocemos hoy, y todo el mundo sabe también que desde un punto de vista cristiano, la teoría de la evolución niega la existencia de Dios. Así que donde la teoría de la evolución niega al creador, el quinceísmo degrada lo creado. El darwinismo niega al creador y el quinceísmo degrada al creador, y ambos. Tanto el darwinismo como el quinceísmo hacen estas mismas cosas. Nos convierten en meros animales. ¿Ven? Somos animales altamente evolucionados, dijo Charles Darwin, ¿cierto? Y Kinsey dijo, ¿sabes qué? Podemos actuar como los animales, podemos involucrarnos en toda forma de inmoralidad sexual. No hay moralidad con la sexualidad. Dijo simplemente haz lo que quieras hacer y eso es apropiado y saludable según sus teorías absurdas. Así que no solo degrada lo creado y niega al creador,
sino que estamos viendo un literal, somos solo animales, algo literal. Y ese es exactamente el mensaje de Satanás desde el principio, ¿verdad? Quiere degradar la imagen de Dios en el hombre porque Dios nos creó como portadores de su imagen. Y luego, cuando la gente ve a un cristiano, cuando la gente ve a alguien con alegría y paz en su vida, bondad y gracia, superando el pecado y la santidad, ven a Cristo en mí, la esperanza de gloria, ¿cierto? Satanás no quiere que Cristo sea revelado, quiere degradar la imagen de Dios en el hombre en lugar de permitir que Dios reproduzca su imagen en el hombre. Bueno, esto es lo que ha sucedido en la historia y hoy lo vemos. El cumplimiento de los sueños de Kinsey está a nuestro alrededor, justo en la frontera de la ganancia celestial. Ahora bien, ¿no es ese un plan bastante diabólico? Es bastante seguro emocionalmente para nosotros mirar la historia y, ya sabe, describir el proceso de cómo sucedió esto en nuestra cultura, pero estamos a punto de ir a un lugar que no será tan cómodo para ti. Hablemos de tu historia, porque realmente para llegar al fondo de este problema de la lujuria sexual necesitamos vernos a nosotros mismos bajo una nueva luz, y eso requerirá ir a un lugar emocionalmente al que tal vez nunca hayas ido antes. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Lo que has hecho hasta ahora ha funcionado con respecto a superar la lujuria o todavía encuentras que eres esclavo de la lujuria? Los ojos se fijan en ti y no puedes evitar participar en estas prácticas. Si lo que has hecho no funciona, considera intentar ahora algo diferente conmigo. Hoy, esté dispuesto a ir allí, estés dispuesto a profundizar con Dios. Es la historia de casi todos los hombres. Es algo como esto. Tal vez no has visto pornografía durante bastante tiempo, tal vez fue a principios de este año, tal vez fue este mes o tal vez es algo semanal para ti, pero puede que ni siquiera veas pornografía en línea, pero la lujuria y las prácticas degradantes todavía están ahí para la gran mayoría, casi todos los hombres, así que vamos a contar tu historia. Ahí es donde estamos hoy y volvamos. No importa cuál sea tu frecuencia, ya sea diaria, semanal, mensual, anual, no puedes señalar un periodo de 2 a 5 años en tu vida en el que hayas estado completamente libre de pornografía o masturbación. Te has arrepentido muchas veces, pediste la victoria muchas veces, pero te encuentras volviendo a tus hábitos de los ojos, los pensamientos, las acciones. Oras, lees tu Biblia, te esfuerzas mucho, pero aún no has encontrado la victoria. Pero realmente sabes lo que tú tienes. La historia se remonta incluso un poco más atrás que esta lucha actual. Se remonta a esa plantilla original que recibiste en tu vida sobre qué es la sexualidad, cómo ver la sexualidad. La recibiste cuando probablemente estabas en la escuela secundaria, ¿verdad? En lugar de aprender sobre la sexualidad bajo la guía de tu padre, la aprendiste de los tontos. Porque dicen proverbios que la necedad está ligada al corazón de un niño. Proverbios 22:15. Y entonces aprendiste, oh, ¿qué es esto de la sexualidad? Y has descargado en tu psique una plantilla para ver la sexualidad de las niñas y las mujeres. Y es muy inmadura esa plantilla y muy incorrecta. Piensas en el tipo de frases que conoces que resonaban en la escuela secundaria. Es atractiva, ¿verdad? O llegué a segunda base. Este tipo de cosas comienza a convertirse en sobre ella como un objeto y que la estás consumiendo. Pero no solo eso, probablemente en esta época conseguiste tu primer número de trajes de baño de Sports Illustrated o una revista de Victoria's Secret o tal vez una revista pornográfica, aunque si eres más joven probablemente era pornografía en línea. En realidad estas primeras etapas, de hecho en la investigación están descubriendo que los jóvenes adultos de hoy, como los estudiantes universitarios, fueron expuestos a la pornografía antes de los 12 años y actualmente los estudiantes de secundaria, los jóvenes de 16 años, fueron expuestos a ella antes de los 9 años. Así que estamos viendo una exposición muy temprana que llegó y comenzó a formar nuestra visión de la sexualidad. Esto es parte de la historia de casi todos los hombres. Entonces, ¿qué aprendiste sobre la sexualidad durante esta ventana clave de desarrollo, comprensión y adopción de una visión del mundo entre los 10 y 15 años? Aproximadamente, descargaste una visión del mundo que afectaría el resto de tu vida. ¿Y cómo ves a las mujeres y el atractivo sexual? Francamente, la mayoría de los hombres de hoy todavía viven con una mentalidad corrupta de quinceañeros sobre la sexualidad. No sabemos cómo verlo de otra manera. No sabemos. Estuvimos expuestos a una situación donde básicamente todos los que escuchábamos en la cultura juvenil que nos rodeaba era el valor de placer de una niña.
lo que ella puede derivar para mí. Ya sabes, los estudiantes de secundaria y preparatoria no hablan sobre el valor espiritual de las mujeres y pensando en el matrimonio y tampoco en la pureza. Estas conversaciones son muy poco probables en esta cultura de tontos y todos sabemos que éramos uno de esos muchachos. Desearía poder volver atrás muchas veces y deshacer algo de eso, pero Dios puede deshacerlo. Él va a volver contra tu historia. Pero sigamos contando la historia. Continúa cuando te conviertes en adulto. Todavía tienes esta visión adolescente temprana de la sexualidad. Y eso te ha dado una visión de la masculinidad, en lugar de tener una masculinidad verdadera donde yo estoy aquí para preservar la pureza, para proteger, para custodiar, una responsabilidad para liderar, una preocupación benévola por el bienestar de las mujeres. Sabes que esto es lo que Dios llamó a Adán cuando dijo a Adán, toma dominio sobre el planeta que acabo de hacer. Dominio. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos pasado del dominio a la dominación actual. Una masculinidad falsa. Hemos pasado del cuidado al consumo de mujeres. Hemos pasado de la protección a la pornografía. Hemos pasado del autosacrificio al egoísmo. Y no era solo esa cultura de chicos desde una edad muy temprana. Toda la cultura que te rodea, todo lo que ves, bombardea a los hombres para que se relacionen con las mujeres en un nivel sexual exclusivamente visual. Y esto necesita algo que se deshaga, y esto necesita un milagro, porque hoy los ojos se fijan en esa mujer sexy que aparece en la pantalla, en la valla publicitaria, en la revista, tal vez incluso no está en un entorno pornográfico, sino simplemente es atractiva. Y sabes que los ojos lo absorben y el hombre tiene una experiencia real con ella. No hay relación. Eso está totalmente divorciado de cómo Dios diseñó que esto fuera. Dios diseñó esa experiencia para que sucediera entre esposo y esposa. Pero aquí ahora está divorciada de la realidad. Y es solo posee una imagen, la absorbe y tiene una experiencia. Ella es una experiencia pasiva. Es una experiencia unidireccional. Pero sigue siendo una experiencia real muy fisiológica y neurológica, aunque sea falsa, y ahí es a donde vamos. Pero la sexualidad luego se interpreta y se ve solo a través de la lente de las sensaciones sexuales que se experimentan. El placer en sí mismo se convierte en el foco en lugar de la relación. El matrimonio, que esas sensaciones y placeres fueron diseñados para servir. Este caballero es como fuiste programado sexualmente. Casi todos en esta cultura. Y sabes lo que el diablo te atrapó justo en el momento justo. También porque si piensas en donde estabas en tu fase de desarrollo entre los 10 y a los 15 años, a los 12 años, tu sistema límbico está completamente desarrollado. El sistema límbico es donde tienes esos placeres, impulsos y emociones. Esa cosa se está volviendo loca, estás en llamas, pero sabes que no es así. La corteza prefrontal no está completamente desarrollada hasta finales de los 20 o incluso los 30 años. Entonces, ¿qué plan diabólico descarga esta plantilla en las mentes de los hombres jóvenes, las mentes de los niños cuando no están listos para eso, cuando necesitan la guía de un padre amoroso que les hable de sexualidad más que de lo que sus amigos lo hacen? Pero no sucedió, así que estamos aquí y la historia continúa. El enemigo no jugó limpio cuando eras joven, te atrapó mientras tus defensas estaban bajas, pero vayamos más allá de los 12 años. Ahora vayamos a donde estás ahora. Estás lidiando con estos problemas de tu infancia y no me refiero solo a la impresión inapropiada de la sexualidad en el cerebro. Quiero hablar de temas reales, de nuestra infancia y sé que nosotros los hombres no hablamos mucho de ese tipo de cosas. Es demasiado delicado. No es ir más allá con todo el tema emocional, pero te diré algo. Probablemente hay tres cosas y esto va a ser muy real para ti y permite que Dios entre en esos rincones de tu corazón probablemente. Hay tres cosas que no recibiste lo suficiente cuando eras niño. Probablemente hay tres cosas que todavía están influyendo en quién eres hoy y cómo te comportas hoy y tus pensamientos y todas estas cosas. La primera es que probablemente no recibiste la afirmación, amor, guía y aliento que necesitabas de tu padre. La mayoría de los hombres simplemente están luchando en esta área. De hecho, el asesorar a los hombres adictos a la pornografía, el doctor Ted Roberts ha descubierto que literalmente el 98% de los hombres que buscan asesoramiento por adicción a la pornografía están luchando con serias inseguridades en sus vidas, inseguridades significativas. Así que de lo que eso significa es que no recibimos la afirmación, que no nos fortalecimos y no adquirimos confianza en esos primeros años y ahora como hombres adultos andamos con egos muy frágiles, ya sabes, mostramos un exterior duro,
pero hay mucho miedo realmente ahí para muchos hombres. Miedo a no ser aceptados, admirados y respetados por nuestros compañeros, por otros hombres, por quien sea. Miedo a no estar a la altura, simplemente un miedo a ser un fracaso. Así que nos definimos por nuestro desempeño y lo que esto nos deja es muy estresados o deprimidos. Si continuamente necesitamos actuar para sentirnos como alguien, nos vamos a quemar, vamos a estar muy estresados. Simplemente vamos a sentir que hemos dejado de caer la pelota otra vez y simplemente nos sentiremos deprimidos y deprimidos. Y ese es el resultado de esto. Pero no solo eso, quiero contar la historia de un joven que cometió adulterio, probablemente el adulterio más famoso de la historia, el rey David. Ahora bien, si miras hacia atrás en la familia del rey David, hubo un suceso interesante. Eso pudo haberlo moldeado y dañado de una manera seria, o esto puede ser un reflejo de otras cosas que estaban sucediendo en su niñez. ¿Recuerdas cuando Salomón, lo siento, Samuel, vino y estaba a punto de ungir al nuevo rey y voy a la casa de Isaí y entonces Isaí alinea al padre de David, alinea a todos los hermanos, todos los jóvenes de la familia que no están invitados a toda esa alineación? David no está allí, es él. Isaí dijo, sabes que él no va a ser digno de venir aquí. La palabra que usó para describir a David dice que él era Catán. Esa es una palabra hebrea, Qatan. El Catán está cuidando las ovejas. Esa es una palabra hebrea interesante porque puede significar simplemente el más joven, pero sabes que también esta palabra se traduce como el insignificante, el sin importancia. Entonces David no fue considerado digno de estar en la alineación para el potencial rey de Israel. Y entonces él puede tener una herida seria en su vida y no recibió esa afirmación, no recibió ese fortalecimiento de su padre para que él podría enfrentarse al mundo con confianza y sin estrés y sin depresión. La cosa con la que puedes estar luchando, con la pornografía y la lujuria hoy en día no es solo una falta de afirmación, sino a veces heridas reales de nuestra infancia que causan un profundo dolor dentro de nosotros. Ignoramos las heridas, ignoramos el dolor, lo negamos, nos ocupamos lo suficiente como para no tener que pensar en ello y todo el tiempo tenemos estas heridas supurantes de dolores en nuestro pasado. Pero también una tercera cosa, y esta es importante, la mayoría de los hombres, especialmente aquellos que luchan con estos problemas, no tenían una relación profunda e íntima con su padre. Y la relación con tu padre es como obtienes una comprensión de cómo son las relaciones, cómo tener intimidad, amistad, una conexión con otro ser humano que se derive principalmente del padre. La madre se da por sentada, ella siempre está ahí, cuidará, amará, pero el padre es el que realmente ayuda a descargar esta plantilla, si se quiere, de cómo tener un vínculo íntimo y cercano con alguien más y con Dios, porque Él es tu imagen de Dios, tu padre es la imagen de Dios desde el principio. Ahora, cuando vemos las estadísticas, el 70% de los adictos a la pornografía provienen de hogares desconectados, es decir, desconectados emocionalmente. No había una conexión relacional emocional, particularmente con el padre, ni apertura ni perdón. De hecho, no solo eso, sino que aquellos que se identifican como fundamentalistas en los estudios tienen una tasa de consumo de pornografía un 91% más alta que aquellos que no lo hacen. Si no sabe qué significa ese término, un fundamentalista son personas que se identifican como literalistas de la Biblia. Cuando dice que Dios creó el mundo en 6 días, Dios creó el mundo en 6 días. Resulta que soy de esa escuela de pensamiento de que cuando Dios lo dice, lo creo y eso es lo que lo resuelve. Quiero decir, así es como sucedió. Esta es una mentalidad fundamentalista. Se podría decir que es una cosmovisión más conservadora de la religión bíblica, cosas de Dios. Y la primera vez que escuché esa estadística pensé, espera un minuto, las personas que tienen lo que creo que es la interpretación correcta de las escrituras, ¿en realidad tienen un mayor riesgo de pornografía? Bueno, no creo que esa sea la interpretación de las escrituras o los altos estándares que su familia mantiene, lo que causó. Sin embargo, hay una tendencia, no es una garantía y no es inevitable, pero desafortunadamente hay una tendencia en muchos hogares que se han apegado a estándares estrictos, a tener esa desconexión emocional, es rígido, está orientado a reglas, por lo que necesitamos reglas, quiero estándares altos, quiero cosas estrictas, pero necesitamos combinar eso con amor, afirmación, conexión emocional y todas estas cosas. ¿Y por qué no entendemos eso? Corremos un mayor riesgo de caer en la pornografía u otras adicciones sexuales. Por lo que los resultados de estas tres cosas, la mayoría de los hombres, como dijimos, están estresados o deprimidos porque no recibieron la afirmación, ni tienen la confianza que necesitan. En segundo lugar, recuerden que las heridas en el dolor, vivimos con esas heridas profundas en el dolor y luego en realidad
carecemos de intimidad en nuestras vidas hoy. Y entonces, si piensan en esto, el diablo nos tiene justo donde queremos. Nosotros lo tenemos, no solo tenemos esta visión totalmente distorsionada de la sexualidad que acabo de mencionar, sino que también estamos estresados y deprimidos. Así que van a la pornografía y obtienen este subidón temporal de su depresión o aliviar el estrés, ¿verdad? Y también medica ese dolor de esas heridas de la infancia. Y no solo eso, la pornografía es una intimidad falsa, donde nos falta intimidad en nuestras vidas verdaderas, vínculos profundos con los seres humanos, conexión relacional, donde nos falta que la pornografía llene ese vacío. Más sobre eso en un solo segundo hablaré más, pero la pornografía entonces tendrá una profunda influencia en el corazón y la mente de un hombre. Y si no es pornografía, entonces puedes adquirir una imagen, cualquier cosa que tenga que ver con la lujuria, donde esa imagen aparece. Incluso tú entras a la iglesia y la joven vestida inapropiadamente y estás cautivo de eso, porque no puedes evitar tener esa imagen reflexiva para tomar una segunda mirada, para sostener esa mirada por incluso solo un segundo y medio. ¿Alguna vez te has sentado allí con el cronómetro? Probablemente. A ver, y no deberías sentarte allí con un cronómetro en algún momento y tiempo de espera, un segundo y medio. Podrías pensar, bueno, eso es mucho tiempo en absoluto, sería así como, es algo rápido para estar mirando. Bien, estoy con ese milisegundo. Quieres que tus ojos reboten allí como Jacob, huyendo como José, perdón, en lugar de huir. Y aquí mantenernos eso, esa segunda mitad donde tomamos esa segunda mirada, porque se ha apoderado de nuestros corazones debido a todas estas cosas. Ahora quiero hacerles una promesa, hermanos y hermanas. La lujuria no es inevitable. La Biblia dice que Dios les dará una mente completamente renovada. Romanos 12, versículo 2, serán transformados por la renovación de su mente. Y así a través de ese seminario, Dios va a volver a contar toda esta historia suya. Él los va a hacer una nueva persona. Él va a revertir todas estas tendencias destructivas para que puedan decir, puedo caminar en novedad de vida. Pero pueden preguntar, esto ahora mismo, bueno, ¿por qué Dios me hizo de esta manera? Muchos hombres han preguntado eso. ¿Quién está luchando con esto? Dios simplemente quita mi naturaleza sexual. Prefiero no ser así. ¿Por qué Dios me hizo de esta manera? Bueno, quiero comenzar diciendo, saben que Dios en realidad no nos hizo de esta manera como somos hoy. Fuiste creado a imagen, no directamente de Dios como Adán vino, porque él vino de la mano de Dios, pero fuiste creado a imagen de tus padres y todos conservamos la imagen de Dios en nosotros. También Jesús está produciendo eso en nosotros. Pero tus padres fueron hechos a la imagen de sus padres fueron a la otra de sus padres y así desde Adán y Eva. Y entonces Adán y Eva fueron hechos de una manera perfecta, tenían una naturaleza sexual. Sí, nosotros también, pero la nuestra se ha deformado. ¿Por qué somos como somos hoy en día? Primero que todo, la caída de la humanidad se convirtió en una raza egoísta después de la caída de Adán y Eva, pero luego hemos tenido 6.000 años de degradación moral de la raza humana donde no hemos estado volviendo mejores, solo peores en términos de nuestra naturaleza moral. Pero luego, en 2014 o después de eso, si estás viendo esto más tarde, una cultura hipersexualizada del siglo XXI, y luego aceptamos esa cultura e inculcamos los hábitos mentales. Por eso somos como somos. Dios no te hizo de esta manera. Ahora, por cierto, esa lista que acabas de ver, ¿podemos hacer algo con los dos primeros? No, no podemos hacer nada con él ni con los dos. ¿Qué tal el 3 y el 4? ¿Podemos hacer algo al respecto? Volveremos a eso en una sesión posterior. Podemos hacer algo al respecto, pero otros hombres dicen cosas como, bueno, tengo necesidades, así que puedo participar en este comportamiento y ver estas cosas. Vamos, Scott, es natural, es normal, nosotros los hombres es así como somos. Diré algo, es cierto que los hombres tenemos necesidades, tenemos un profundo y profundo impulso y necesitamos una búsqueda impulsiva e irresistible de algo que no podemos evitar buscar. Hay una industria multimillonaria que se aprovecha de nuestra necesidad de esto, pero no es sexo, es intimidad. Y no me refiero a intimidad sexual, solo intimidad. Quiero hablar sobre intimidad con ustedes esta noche. Vayamos a la historia de tiempos pasados, no a tu historia, sino a la historia del universo. Comienza incluso antes de Génesis 1, con la creación de este mundo. ¿Alguna vez has leído en la Biblia, en Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipsis 12, versículo 7? Leíste sobre este ángel que estaba en el cielo llamado Lucifer, que fue expulsado del cielo. Ahora, ¿por qué fue expulsado del cielo? ¿Por qué hubo una guerra en el cielo? Como dice Apocalipsis 12. Bueno, él dijo, subiré al trono de Dios, seré como Dios. Hubo una rebelión en el cielo antes de que se creara esta tierra.
Ahora verás por qué, como sabemos que fue antes de que se creara la tierra. Pero aquí tiene un esfuerzo ambicioso, egocéntrico y de autopromoción para tomar el trono de Dios por parte de Lucifer, quien se convirtió, por supuesto, en Satanás. Y en este proceso de librar esta rebelión, como en cualquier rebelión, él es el padre de las mentiras, ¿verdad? El diablo es el padre de las mentiras y por eso hizo acusaciones y mentiras sobre Dios, sobre el gobierno del cielo. Acusó el carácter de Dios y el gobierno de Dios de ser algo que no es. Fue entonces cuando se creó esta. Ves en Job 38, 4 al 7 que dice, ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Fíjate, cuando puse los cimientos de la tierra, así que había hijos de Dios gritando de alegría cuando la tierra fue creada. Ya existían seres cuando Dios sentó las bases de esta tierra. Estos seres eran los ángeles que acababan de presenciar esa rebelión en el cielo. Vieron esta controversia sucediendo entre Cristo y Satanás y ahora están observando y están aprendiendo. Dios crea el planeta Tierra en el contexto de esta gran controversia, esta historia real en la que nos encontramos todavía hoy. Entonces, lo que está sucediendo aquí en realidad es que lees en Génesis 1 al 3 que Dios creó esta tierra, pero no solo para nosotros. Escucha esto en 1 Corintios 4, versículo 9. Dice que hemos sido hechos un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Y luego se refiere en 1 de Pedro al Evangelio y dice que estas son cosas que los ángeles desean ver. Así que los ángeles están aprendiendo al observar lo que está sucediendo en el planeta Tierra, porque presenciaron esa rebelión en sus mentes. Muchos de ellos pueden preguntarse qué está pasando con estas acusaciones. ¿Es Dios, como dice ser, realmente permite la libertad? ¿Es realmente un Dios de amor, una especie de dictador controlador? La forma en que Satanás lo está haciendo parecer, y aquí tienes la creación de esta tierra. En ese contexto somos un espectáculo para los ángeles, así como para los hombres que están deseando ver estas cosas. ¿Qué son estas cosas que están deseando ver? Bueno, ¿por qué Dios creó a los ángeles para empezar? Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Ahora, si Dios es amor y Dios es el único ser en el universo, entonces ¿puede Dios ejercer amor lo suficiente a menos que haga pequeños seres a su imagen como nosotros cuando queremos experimentar más amor y derramar más amor en un pequeño? Tenemos un bebé, bien bueno, estamos hechos a la imagen de Dios. Él es la misma manera que creó a estos ángeles, porque Él es un Dios de amor, Él quiere una relación, Él quiere ser capaz de dar, esa es la esencia del amor, Él quiere ser un dador. Él es Dios, Él creó así a los ángeles por esa razón, pero luego creó esa tierra por la misma razón, porque en Génesis 3:8 vemos que Dios tenía una práctica de caminar en el jardín, en el fresco día. Así que Dios hace que la tierra plante a Adán y Eva en este jardín y luego Él camina entre ellos. Caminó, caminan juntos. ¿Ha escuchado que no caminó con Dios? Bueno, aquí tienes a Adán y Eva caminando con Dios también en el jardín del Edén. Pero no solo eso. Leemos en la Biblia y vemos que Dios en realidad dijo que cuando creó la tierra, Él no dijo, no voy a hacer al hombre. Él dijo, voy a hacer al hombre. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre. La primera vez que leí esto estaba muy confundido, hasta que estudié más profundamente sobre esto. Dios es tres seres, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si Dios es tres, están en una relación, Dios en sí mismo, e incluso si no hay ángeles, es amor porque hay un yo. Una relación de amor mutuo en beneficencia, dar uno, tomar el otro, dar para bendecir. Este es Dios en su esencia. Y voy, se me hace difícil encontrar palabras para describir esto, porque este es el creador del universo del que estamos hablando. Este es un personaje que contemplaremos por las eras incesantes de la eternidad, con 10 billones de ceros detrás de esto, posibles conexiones y configuraciones en el cerebro, y aquí estoy simplemente asombrado de que este Dios es el Dios de nosotros, y dice, voy a hacer al hombre como a nuestra imagen. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, dijo. Ahora, ¿cómo está hecha la humanidad a la imagen de Dios? Bueno, primero hizo a Adán y luego dice, no es bueno. El sexto día de la creación hizo a Adán y luego dijo, no es bueno. Todo lo demás era bueno en la creación hasta esto. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que hizo una ayuda idónea para él. Y a la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces, ¿cómo, en qué sentido estamos hechos a la imagen de Dios? Hombre y mujer los creó a su imagen.
hombre y mujer. Si piensas en eso, es la relación hombre-mujer la que representa el amor de Dios, demuestra que representa el amor de Dios, la intimidad relacional de Dios para que el mundo la vea. Y qué hermosa verdad hay en nuestros matrimonios. Podemos realmente demostrar algo. Y la Biblia enseña esto muy claramente. Leemos que el matrimonio no solo proporciona evidencia del amor de Dios a las personas de aquí, sino también a los ángeles. Recuerda quiénes están mirando. Lee toda la Biblia. La relación de Dios y su pueblo se describe continuamente como una relación entre una novia y un novio, un esposo y una esposa. Esa es la analogía que se usa en la Biblia. Así que la novia y el novio son una imagen del amor de Dios por su iglesia y su relación con su pueblo. ¿No es eso algo que Adán dice que conoció a su esposa? Ahora esa palabra significa intimidad sexual en Génesis 4, versículo 1. Ahora no solo conocemos a nuestras esposas, sino que vemos en Juan 17 no intimidad sexual, sino intimidad. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que Adán y Eva se conocen. La intimidad en el matrimonio es una imagen de nosotros conociendo a Dios. Por supuesto, es una forma diferente de intimidad. Ahora, no solo eso, sino que también vemos que los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hombres, ¿por qué estamos llamados a sacrificarnos por el beneficio de nuestras vidas? Esposas, ¿por qué estamos llamando a estar dispuestos a sacrificar nuestros placeres, nuestros deseos para elevarlos? ¿Por qué estamos llamadas a guiarlas en un modelo de liderazgo de servicio? Porque así es Dios. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz y el matrimonio está diseñado para ser una imagen de eso. Esto es profundo, tan profundo que también leemos en 1 Corintios 6, versículo 17, que si te estás volviendo sexualmente uno con una mujer, eres uno, lo que se llama carne, una carne con una mujer, pero luego en ese mismo versículo dice que si estás unido al Señor, eres uno en espíritu con Él. Entonces, donde tenemos una carne con una esposa, somos un espíritu con el Señor. Estás viendo la analogía hacerse fuerte y clara, ¿verdad? Porque son como un espectáculo para los ángeles, así como para los hombres. Se hicieron acusaciones en el cielo sobre el carácter de Dios. Las mentes de la unión, el universo que observa, se preguntan, por favor, enséñanos sobre esto. Queremos investigar estas cosas y ¿qué ven? Pueden mirar estas cosas, pueden ver el carácter de Cristo manifestado y reproducido, especialmente en los hombres, pero ciertamente en el matrimonio. ¿No es maravilloso? Y esa es una responsabilidad. La sexualidad y el matrimonio no se tratan solo de procreación. Los animales no están hechos a la imagen de Dios y muchos de ellos procrean sexualmente. Dios nos ha dado esto como algo muy profundo, espiritual y emocional. La sexualidad en el matrimonio es una sombra, es un tipo de la verdadera intimidad que Dios tiene con su pueblo y da testimonio de la verdad del carácter de Dios en este gran conflicto. Entonces, ¿qué es realmente la intimidad? En esencia, la intimidad sexual, la intimidad marital, es un tipo de intimidad. Pero la intimidad en general es solo un conocimiento, es solo una relación, un conocimiento y ser conocido, una apertura de corazón para buscar profundamente en el otro. Y todos tenemos esto como una necesidad. Como dije, todos la necesitamos. Si estamos aislados, todos somos disfuncionales espiritual, emocional y mentalmente. El aislamiento realmente trae la muerte. De hecho, comienzas a morir físicamente sin intimidad relacional y emocional. Y esto puede suceder en muchos contextos diferentes. Podría ser una familia, podría ser un amigo cercano. ¿Quién se apega más que un hermano? Podría ser un padre que transmite sabiduría y guía a su hijo, y reír y jugar y disfrutar la vida juntos como una familia. Sabes que hay muchas formas de intimidad, simplemente estar cerca con otro, compartir el corazón, compartir la mente, compartir el propósito, tener una experiencia de amistad, amor y servicio, una relación personal con alguien. No sé de qué otra manera decirlo que una relación personal, una persona profunda, no algo superficial, sino un verdadero conocimiento y ser conocido. Ahora bien, el matrimonio es una relación especialmente íntima. La intimidad sexual es una expresión de intimidad dentro del matrimonio. Pero la sexualidad, quiero ser muy claro en esto, la sexualidad no es sinónimo de intimidad. Hay muchas formas no sexuales de intimidad y no tenemos la necesidad de actuar sexualmente. Sí tenemos la necesidad de intimidad. Por cierto, esa es la razón por la que las personas solteras pueden vivir vidas muy felices, muy santas, muy emocionalmente estables y exitosas.
y espiritualmente exitosas, porque pueden tener relaciones íntimas que no sean sexuales, siempre y cuando no estén aisladas. Esa es la clave que buscamos aquí. ¿Por qué entonces Dios me dio una naturaleza sexual? ¿Por qué le dio una a Adán? Me doy cuenta de que tengo una naturaleza hipersexual bastante deformada, pero ¿por qué Dios creó la sexualidad para empezar? Bueno, finalmente lo respondimos, ¿no? La respuesta es que Dios nos dio una naturaleza sexual para llevarnos hacia la intimidad, que es una relación especialmente íntima que nos enseña a nosotros y a todo el cielo sobre Él. Por cierto, si eres soltero y te va bien, no tengo intimidad marital y no le estoy buscando, así que ¿qué hago con estos impulsos sexuales? Quedan para las sesiones posteriores. Hablaré de eso en las sesiones 5 y 6. Vamos a profundizar más en este tema, pero realmente lo que quiero pensar aquí es el cerebro masculino. Ya sabes, las mujeres hablan mucho sobre la amistad, las relaciones, todas estas cosas emocionales y nosotros los hombres decimos que eso no es para mí. Ya sabes, yo no me siento cómodo hablando de eso, francamente. ¿Y qué obtenemos en cuanto a la situación con nuestro cerebro masculino? Está diseñado de cierta manera para aferrarse a esa belleza, como dije, ¿verdad? Y no solo eso, sino para experimentar algo continuamente nuevo. Estamos diseñados para la novedad, estamos diseñados para explorar más profundamente a nuestras esposas y comprenderlas a un nivel más profundo. Ahora, los evolucionistas tienen un día del campo con esto, ¿verdad? Los malinterpretan por completo y dicen, bueno, claramente son los animales y hemos sido programados como ellos a través de la evolución para buscar tantas parejas sexuales diferentes como sea posible. Esto fue Kinsey. Así que simplemente salgan y sean promiscuos y están al nivel de un animal. No, no fuimos programados para buscar múltiples parejas sexuales. Dios nos dio este impulso para profundizar emocionalmente, relacionalmente y espiritualmente con sus esposas. Así que hay una frescura continua, una novedad continua. No leímos eso por completo. Entonces el cerebro masculino es unidireccional. El cerebro masculino está orientado a objetivos. Es visual, espacial y también le encanta la novedad. Sobre la novedad he hablado últimamente, pero somos unidireccionales, somos visuales, espaciales, objetivos, orientada. El diablo tendrá un patio de recreo con esto porque toma esta programación que fue diseñada para llevarnos a la intimidad con nuestras esposas y la desvía hacia imágenes lujuriosas, pornografía, lo que sea. Así que somos visuales, especiales. El cerebro, la mente, la imaginación puede ser un patio de recreo para fantasías lujuriosas. Bueno, estamos orientados a objetivos. Nos concentramos y nos enfocamos en esta experiencia lujuriosa, así que fantasear, la belleza que vemos en eso, nos atrae. No podemos evitar tener esa inicial, como vimos en la última sesión, pero la observación inicial, para luego realmente nos enfocamos y realmente obtenemos esa experiencia. El diablo ha hecho que nuestra naturaleza se vuelva en nuestra contra, en lugar de llevarnos a la intimidad con nuestras esposas, la cual es trágico. Es nuestra experiencia pervertida que el diablo ha hecho a nuestros cerebros. Y aquí está el verdadero problema. Aunque nosotros somos hambrientos de intimidad, recuerda que antes no experimentábamos eso lo suficiente cuando eran niños y probablemente ni siquiera tenemos suficiente intimidad con nuestras esposas y seres queridos cercanos. La mayoría de los hombres hoy no tiene un amigo cercano y por eso estamos hambrientos de intimidad. Y como estamos hambrientos de intimidad, estamos en este mundo solitario y muy aislado con nuestros videojuegos, nuestros teléfonos inteligentes y Facebook. Pero incluso antes de eso estábamos hambrientos de intimidad y entonces ¿sabes lo que pasa? Mordemos la primera cosa que se hace pasar por intimidad. La imagen lujuriosa, la mujer atractiva, el anuncio pornográfico, lo que sea, lo que realmente hace es que nos está comunicando a nuestro nivel espiritual, se está comunicando, tiene un discurso de venta. El discurso de venta es, oye, te estoy ofreciendo intimidad. El cerebro piensa que se está escribiendo para la intimidad cuando se fija en que fuimos diseñados para hacer eso. Bien, fuimos diseñados para perseguir eso, pero desafortunadamente deja al usuario completamente vacío. Obviamente porque no ha sido una forma real de intimidad. Hace un tiempo atrás, hace aproximadamente un siglo en Estados Unidos, trajeron a estos gitanos polillas a nuestro país. Querían cultivar una industria de seda, pero en lugar de cultivar seda, estas polillas gitanas se reproducen, se replican y se destruyen árboles en cantidad. Las autoridades estaban preocupadas por eso. ¿Qué hacemos con las polillas gitanas? Las controlamos, usaron un montón de aerosoles para tratar de aniquilarlas y no funcionó. Dijeron, bueno, lo tenemos. Alguien pensó en una forma de deshacerse de las polillas gitanas. Tomaron el olor de una polilla gitana hembra y lo encapsularon.
Crearon un sintético, un aroma falso de la polilla gitana hembra, pero este aroma falso era mucho más fuerte que la polilla gitana hembra real. Bueno, adivina qué pasó en la época de apareamiento. Los machos comienzan a batir sus alas y salen en busca de sus hembras. Los machos ignoran por completo a las hembras. Van por el aroma más fuerte, se enfocan en ese aroma y lo buscan porque les promete lo que han sido programados para tener, ¿verdad? Porque es extra fuerte, es realmente atractivo, simplemente los atrae. ¿Y sabes lo que pasó? Dejaron de aparearse y fue en gran medida exitoso en aniquilar este problema. ¿Sabes qué? Esta es una analogía perfecta para lo que ha hecho la industria del sexo. ¿Qué es la industria del sexo además de una maquinaria de mentiras? Dice que te estamos prometiendo algo, somos pro, tu cerebro cree que va por la intimidad, pero no es así. Y saldrás de esto menos íntimo con otros seres humanos en tus vidas y tu esposa. Lo veremos en un segundo, pero la mayoría de los hombres dirán, vamos Scott, sé que esto de la intimidad es grande para las mujeres, pero francamente para los hombres es solo cuestión de placer, ¿verdad? Entonces hubo un estudio que se realizó, observaron a hombres que visitaban prostitutas y descubrieron que 2/3 de ellos, la mayoría de ellos, tenían el hábito de volver a la misma prostituta una y otra vez. Y en encuestas y entrevistas hablaban de su personalidad. Así que incluso la mente sexual más degradada, distorsionada, deformada y pervertida, para ellos, incluso la sexualidad está vagamente conectado con la relación, con la intimidad. ¿No es eso algo así? ¿Se trata solo de placer o realmente fuimos diseñados por Dios para la intimidad? Creo que sí, excepto que los hombres tendemos a temerlo. No nos gusta ser emocionalmente vulnerables. Sabes que si parezco débil, la gente sabrá lo frágil que soy en realidad. Sabes, no siempre fue así, no siempre tuvimos estas capas de barreras construidas, sino una construida entre nosotros y nuestras esposas. Nosotros y nuestros amigos varones y nuestra familia. Adán y Eva, estando en el jardín del Edén, ¿qué dice sobre ellos? Estaban desnudos y sin vergüenza. Esto simboliza la perfección. Apertura perfecta, sin inseguridades, simplemente unidad perfecta, sin dudas. No capas, no barreras y dureza. Pero luego vino el pecado. Y cuando llegó el pecado, la culpa, el encubrimiento, el ocultamiento comenzaron a tener lugar. Y la intimidad fue destruida entre Adán y Eva, entre los seres humanos, entre nosotros y Dios. Aquí es donde todo comenzó y es donde nos encontramos hoy y como los hombres estamos tan hambrientos de intimidad. Como dije, vamos por lo primero que se hace pasar por intimidad. Vamos por esas bolitas, esas cápsulas sintéticas de aroma. Es algo así como si tienes mucha hambre y digamos que entras en una gasolinera y tu cuerpo necesita comida de verdad, pero entonces la anfitriona te pone delante de ti la deliciosa y atractiva imagen de un Twinkie. Ahora tu cerebro dice, oh, esa es buena comida. Y quieres ir por ella y comerla porque se ve bien y sabes que has tenido una experiencia con azúcar como esta antes y fue placentero para ti. La pregunta es, ¿un Twinkie, comida? Creo que tenemos que redefinir la definición de comida. ¿Un Twinkie es comida? Un Twinkie no es comida. Ya sabes hablar solo porque puedes masticarlo, tragarlo y se dirige, pero eso no lo convierte en comida al Twinkie. Es una comida completamente falsificada. De hecho, estoy trabajando en un seminario que espero terminar el año que viene llamado Comida Falsificada, mirando la industria alimentaria y los engaños que hay. Cómo engañan a nuestros cerebros para que crean que es así. Y lo mismo sucede con la industria del sexo. Una maquinaria de mentiras nos está engañando para que entremos en este programa y aquí tienes la influencia de Cristo versus el camino de Satanás. El camino de la intimidad, la sexualidad de Cristo, es intimidad del camino de Satanás, el altruismo o el aislamiento. Satanás, el egoísmo o el camino de Cristo que lleva a la paz y al gozo. El camino de Satanás que lleva a la vergüenza. Voy a negar tu valor y valía, ya sea inconsciente o conscientemente como persona. Y ahora eres un objeto para mi placer, para servir a mi placer. Entonces eso degrada y menosprecia el valor humano de una mujer. Aunque el otro centrado dice algo diferente en lugar de egoísmo, el otro centrado dice, eres posesión comprada de Dios. Deseo tu pureza, deseo que tu alma sea salvada y tu felicidad. Quiero que estés en el cielo y entonces voy a sacrificar mis placeres para elevarte ante Dios en pureza de mente. Más sobre eso en las últimas sesiones.
o podemos reemplazar estas cosas con cosas malas, con cosas tan buenas. Entonces la llamamos usuarios de pornografía. Ese es un término apropiado, decimos que son consumidores de pornografía y lo llamamos material pornográfico. Los seres humanos ahora degradados al nivel de material para ser usado y consumido. En qué triste situación nos ha metido Satanás. Y la pornografía destruye la intimidad, la exposición continua, la pornografía y los estudios de Dios. Esto es asombroso. La exposición continua a nuestra pornografía lleva a una confianza disminuida entre las parejas íntimas, el abandono de la esperanza de la monogamia sexual, la creencia de que la promiscuidad es el estado natural, el cinismo sobre el amor, la necesidad de afecto entre las parejas sexuales y la creencia de que el matrimonio es exitoso es sexualmente limitante ahora. Si piensas en eso, la pornografía destruye la verdadera intimidad o lo que hace todas estas cosas que has visto aquí y más en otro estudio después de ver segmentos de video pornográfico, los espectadores fueron puestos en una situación social aparentemente no relacionada con mujeres. Así que hicieron que estos hombres vieran pornografía y luego los pusieron en una situación social con mujeres y observaron su comportamiento. Esto es lo que encontraron en comparación con un grupo de control de hombres que no veían pornografía. Estos usuarios pasaron periodos más largos de tiempo evitando el contacto y la mirada de su pareja e interrumpían más a su pareja. Así que estos son signos de una intimidad menguante, una intimidad decreciente, y también miraban fijamente a su pareja y avanzaban para tocar más a su pareja. Así que están interesados en cosas sexuales sin intimidad. La pornografía destruye la intimidad y conduce al aislamiento. Estos tipos solo querían consumirlas, no querían tener contacto visual, no querían tener ningún tipo de comunicación real, solo querían consumirlas con sus ojos. Un estudio de 2005 sobre usuarios de Internet mostró una correlación significativa entre el uso de pornografía y adivina qué, la soledad, es aislar, ¿verdad? Y la depresión. De hecho, hay una comunidad de recuperación de la depresión que conozco, un centro de recuperación de la depresión, que ha identificado que casi el 100% de los hombres que vienen a recibir tratamiento participan en estas prácticas, al menos en formas de autoabuso y masturbación. Y esto es tan común en la causa de la depresión. Vamos a hablar más de eso en la sesión 3. Así que quédense para eso. Pero cuando el aislamiento en el mundo de la pornografía se está apoderando del alma, no puede tener intimidad. La intimidad y el aislamiento no pueden ocupar el mismo territorio. Si estás aislado, no puedes ser íntimo. Si eres íntimo, no estás aislado. Pero luego, a medida que el aislamiento se afianza, nos desconectamos de Dios también. No solo con las personas, nos quedamos solos caminando, solos por esto. Decimos, ya lo resolveré más tarde, pero esto es lo que necesitamos escuchar a veces. Ahora es el momento, caballeros. Dice que nadie se haga ilusiones de que los pecados que se acarician por un tiempo se pueden abandonar fácilmente con el tiempo. No puedes decir, me ocuparé de esto de una manera seria como Morsi más tarde. No quiero ir con todo. Realmente quiero hacer que todas estas cosas, así que voy a recomendar y las cosas que realmente se deben hacer para resolver esto. Me ocuparé de esto más tarde. Ahora, no le he mirado en un tiempo. No te hagas ilusiones. Dice, estos pecados no se pueden abandonar con el tiempo. Esto no es así. Todo pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. Y la depravación física, mental y moral es el resultado. Puedes arrepentirte del mal que has hecho y poner tus pies en caminos rectos, pero el molde de tu mente y tu familiaridad con el mal te harán difícil distinguir entre el bien y el mal a través de los malos hábitos formados. Satanás te atacará una y otra vez. Así que estamos luchando contra los deseos carnales de una manera muy seria y real. El deseo no es algo malo en sí mismo. Puedes desear algo bueno. Cuando Jesús dijo, deseo comer esta Pascua con mis discípulos, este es Viernes Santo, esto es junto antes de ir a la cruz, deseo comer esta Pascua con mis discípulos. Esa palabra que usó allí mismo, la palabra griega para deseo es la misma palabra traducida como lujuria en otros lugares. Así que era un deseo santo. Por supuesto que era un deseo santo. Podemos desear cosas más elevadas y voy a cerrar con el Salmo 37 con respecto a nuestros deseos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de su fidelidad. Deleítate también en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Lo escuchaste? Confía en el Señor. Aliméntate de su fidelidad. Deleítate en el Señor. Si haces esas cosas, Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía también en Él y Él lo hará suceder. Él sacará tu justicia como la luz y tu derecho
como el mediodía. Esta es la promesa de Dios para ti. Si me alimento de su fidelidad, si persigo esta victoria en este proceso de sanación hasta su final, si busco a Dios de la manera más profunda e íntima que me gusta, como nunca lo he hecho antes, abro mi corazón para la nación, digo, Dios, he luchado de muchas maneras y tengo miedo y tengo inseguridades y tengo problemas de intimidad y quiero sanación, sanación completa y profunda. No solo nuevos comportamientos, no solo no hacer eso, sino quiero una nueva experiencia contigo y con mis semejantes, para los que fuiste diseñado, para que podamos esperar ángeles difíciles, para que podamos ver a Jesús venir de nuevo. Queremos que nos alimentemos de su fidelidad, que confiemos en el Señor y entonces Él nos concederá los deseos de nuestro corazón, porque tendremos un corazón nuevo y un espíritu recto que deseará solo las cosas de Dios y sé que eso suena imposible en este momento. ¿Cómo puede mi corazón desear solo las cosas de Dios? Me siento tan atraído por estas cosas aquí afuera. Quédate conmigo, quédate con Dios en esto. Él te mostrará el verdadero camino. He will show you the way.